tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, muy buen día tengan todos ustedes, feliz inicio de semana. Aquí estamos ya en El Timbre, en un lunes más, lunes 7, día de asueto para muchos, pero aquí en El Timbre estamos al pie del cañón, con mucho gusto dándoles la información, compartiendo las opiniones pues de quien este día están aquí con nosotros. Ale Gómez, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, es asueto para muchas personas, pero por supuesto que nosotros aquí estamos para platicar, pues, de los temas destacados de las últimas horas, que vaya, hay varias cosas lamentables de las cuales vamos a hablar. Así es, así es. Ahorita hablaremos de estos temas que pues han golpeado muy fuerte a nuestro país. Osvaldo Monos, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes, qué gusto saludarlos, pues aquí echando un café mañanero fui a que le pusieran mi nombre, miren lo que le pusieron ahorita en la mañana, sabe, bien raro. Qué gusto saludarte, disfruta tu café y disfruta el triunfo del Atlas. José Ángel Gutiérrez, ¿cómo estás? Pues aquí con el gusto de saludarles y también ya echándonos nuestro primer cafecito. Estamos a la orden y puestos para entrarle de lleno, híjole, a tanto tema. Así es. Que al final, pues algunos no resultan en absoluto agradables. Así es. Pero tenemos que abordarlos. Fin de semana medio complicadón en materia de seguridad, ¿no? En Zacatecas el acontecimiento de cómo amanecieron con tantos muertos, más de 10, ¿verdad? Se hablaba de 16 personas, cerca de 16 personas en diferentes localidades a las primeras horas del sábado. Imagínense esto, lo que está ocurriendo en Zacatecas, la verdad es verdaderamente pues, lamentable. ¿Y dónde están las autoridades? Y en Jalisco, el terrible caso de este joven, Eduardo Salomón, que pues fue sustraído de su casa por, al parecer, hombres armados se lo llevaron y pues recientemente apareció ya pues sin vida. Lamentable esto que está ocurriendo en nuestra ciudad, en nuestra entidad. Y luego, por si fuera poco, un periodista más es asesinado. Lamentable estos acontecimientos que están ocurriendo en nuestra entidad, en nuestro país, y parece que no hay quien ponga orden. Alejandra Gómez, ¿cómo ves este tema de seguridad, de falta de seguridad, mejor dicho, ¿no? Definitivamente es un tema que, si bien es cierto, no es exclusivo del estado de Jalisco. Hemos visto pues que la inseguridad, al contrario de disminuir, pues la vemos que va en la misma medida o incluso incrementándose por estos actos de violencia, ¿no? Donde vemos ejecuciones masivas y demás, como lo que ya contabas, ha estado ocurriendo en los estados alrededor también del estado de Jalisco. Pero creo que este caso en específico, el de Eduardo Salomón, este niño de 16 años que fue sacado de su vivienda en Tlajomulco, debe de ser medido aparte, y no es porque pues la inseguridad tenga diferentes matices o porque pues haya que medirlos de manera distinta, sino simple y sencillamente porque bueno, hemos visto en incontables ocasiones que las propias autoridades siempre te dicen o te dejan entrever que quizá esas desapariciones o esas ejecuciones pues son de personas que están relacionadas de una u otra manera con el crimen organizado, con la venta o el consumo de las drogas. Pero en este caso en específico, pues todo lo que sabemos hasta este momento nos indica que este caso es completamente distinto. El de este niño es un niño que, según lo que han comentado sus padres, pues es un niño que prácticamente estudiaba, ayudaba a sus padres, cuidaba a sus hermanos, se juntaba con chicos de la misma cuadra, jovencitos de su edad o incluso más jovencitos. Todo apunta a que era un chico bastante responsable y que, pues al parecer, estas personas armadas que entran a su casa, pues se equivocaron, que buscaban a una persona que vivía, al parecer, a espaldas o cerca de la casa en la que ellos habitan, pero cuando se meten buscando a alguien, pues se llevan a este jovencito que protegió a sus hermanos escondiéndolos en uno de los baños, pero que se metieron a su casa, lo sacaron de este lugar que se supone que nuestras viviendas pues son de los sitios pues más seguros, o que pensamos pueden ser los más seguros que podríamos tener, pero si te sacan de tu casa, pues entonces decimos qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Los padres y vecinos incluso de la zona empezaron a buscar y exigir que este jovencito apareciera, y lamentablemente pues aparece sin vida en una finca ahí en el
pleno centro de Tlajomulco, no en una colonia apartada, no en una zona donde de repente van y dejan cuerpos, en una casa que está en el centro de Tlajomulco, donde pues hay muy cerca pues de todo, muchísimas personas, autoridades, oficinas de gobierno y demás, y que nos debe de marcar la reflexión y de empezar nuevamente a considerar y a pensar que pues estos casos, no todos los casos de desapariciones, no todos los casos de personas ejecutadas y demás tienen relación con el crimen organizado. Hay personas que son realmente víctimas de la delincuencia en las diversas modalidades en las que existen y este tratamiento deberían de tener todos esos casos, ¿no? No solamente el de este jovencito que sí me parece es lamentable y ha generado muchísima indignación en la sociedad, no es para menos por lo que está ocurriendo, por lo que significa, por lo que representa, pero sobre todo también porque debe de haber o debería haber una respuesta mucho más clara de las autoridades ante este hecho. Sin lugar a dudas, una situación que lamentamos mucho el que se den este tipo de situaciones y una prueba, pues, para el reciente nombrado fiscal del Estado, ¿no, Osvaldo? Y yo quiero decir una cosa, complementando todo lo que dice Ale, en este caso de las viviendas, pues sí, se supone que es el lugar más tranquilo, más seguro que pudiéramos tener, pero a raíz del tema de la pandemia, pues también muchas casas se han convertido en inseguridad total porque hay una descomposición social muy tremenda y el tema del cómo las familias la han estado pasando mal, ¿no? O sea, hombres, mujeres, por igual la situación les atrae para hacer un lugar completamente distinto a lo que anterior a la pandemia todo esto era. Y regresando al tema de lo del fiscal, pues qué ilusos, ¿no? Los que en algún momento pensaron o pensamos que con el cambio de el responsable de la oficina, pues ya esto se iba a solucionar y nos damos cuenta de que esta situación está más podrida que antes, o a lo mejor así estaba y no nos habíamos dado cuenta. Y así como dijo el presidente con Aristegui, que, ay, pues es que toda la vida ha hecho esas cosas, pues yo creo que aquí en el estado de Jalisco, desde hace cuánto tiempo, no sé, pero sí es muy sabido por muchos y por propios y extraños ajenos a esta situación o muy metidos en ello, de que en la fiscalía las cosas pues se cuecen a un ritmo demasiado lento, las cosas si convienen salen pronto y si no convienen, pues ustedes ya han visto y lo hemos comentado en infinidad de ocasiones aquí en El Timbre, por ejemplo en el caso de los desaparecidos, de los cuerpos que encuentran, que pueden pasar hasta 2 años y no los entregan a sus familiares o en algunas ocasiones ya los enterraron, los incineraron y todavía hay gente que sigue queriendo ir a reclamarlos y no les dan aviso de que ya hicieron estas cosas con ellos. O sea, de verdad es un desmadre, es un puerquero el que está ahí adentro y cambien a quien cambien, pongan a quien pongan. Si no hay mano dura, si no hay alguien que de verdad se faje y haga las cosas como deben de ser, esta situación nunca va a cambiar. Y lamentablemente, esto va a ir en aumento, ¿no? O sea, cerramos el año con cualquier cantidad de desapariciones, se va el fiscal y deja muchísimos pendientes de personas desaparecidas, el tema de lo de Aristóteles, el tema de la inseguridad que arrastra por mucho la ciudad y pues esto pues está así, sin hacer nada, o sea, no pasa absolutamente nada. O sea, es mano dura o voluntad, ¿qué es lo que hace falta, José Ángel? Pues yo creo que ambas y agregaré un tercero, capacidad. Capacidad en todos los niveles. Híjole, a ver, vámonos por partes. En principio, o por lo menos hace tiempo, cada que ocurrían este tipo de hechos, la primera respuesta era, creo que por lo menos ya se les está quitando esta maldita costumbre, era decir, pues o él o algún familiar tenía relación con la delincuencia y por lo tanto es víctima de una venganza. O la otra típica respuesta de, pues es que pues es un daño colateral, que en este caso de alguna manera lo sería. Un daño colateral porque los sujetos armados iban, como ya lo mencionaron mis compañeros hace unos momentos, por alguien que vivía a espaldas y se equivocaron. Aquí habrá quien entonces quiera minimizar las cosas y decir, bueno, pues es que ellos se equivocaron, los culpables son los delincuentes.
pues discúlpenme, yo sigo creyendo que la principal culpabilidad sigue existiendo por parte de las autoridades. Porque, ¿qué han hecho para evitar que la delincuencia esté actuando de esta manera, pues, con tanta impunidad? Y esta es la respuesta también. Bueno, como han propiciado la impunidad, como no se castiga a los responsables de hechos delictivos, como muy poco se investiga o se da con los responsables de estos actos de inseguridad, pues siguen a sus anchas. Y aquí, por ende, la pregunta es, o es por incapacidad, o por colusión, o porque los tienen sometidos también, lo cual me da todavía más miedo o me preocupa mucho más, que las autoridades se encuentren ya sometidas por la delincuencia. Esto sería todavía más grave que los otros temas. Lamentablemente, vemos esta incapacidad. A mí me llama la atención en el comunicado por el cual la Fiscalía da a conocer que aseguran en una finca en la que fue localizado sin vida este adolescente, pues que digan que como parte de operativos permanentes que realiza la Fiscalía, dieron con él. Mira tú, grandiosa, graciosa casualidad, como parte de sus operativos permanentes. Pues aquí más bien hubo un pitazo y les dijeron, oigan, el chavito está ahí, pero ya está muerto. Punto. Qué triste, qué lamentable, qué preocupante. Y esto por lo menos a mí me sigue dejando con una sensación de que estamos de la fregada, de que muy poco en este momento se puede hacer si no cambian las cosas. Y si no cambian las cosas a nivel de los municipios en cuanto a sus corporaciones corrompidas, si no cambian las cosas a nivel de los estados, incluido por supuesto Jalisco, donde también, bueno, pues ya se ha visto infinidad de ocasiones que poco o nada se hace, y también a nivel federal. Y esto también me da pie a mencionar de alguna manera, pues lo que acaba de publicar la revista Proceso en esa entrevista que le realizaron a Cuauhtémoc Cárdenas, en la cual pues él lo sintetiza en una frase: la misma medicina acentúa los males. Los gobiernos siguen queriendo hacer frente a la inseguridad de la misma manera que lo han venido haciendo sexenios anteriores y se siguen tropezando con lo mismo, con un crecimiento de la delincuencia, con mayor número de muertes, con mayor número de ilícitos, aunque en sus datos, en sus cifras, digan que vamos avanzando, todo va re bien. Qué triste que podamos llegar a concluir este sexenio con acumulados de 200,000 asesinatos. ¿Y todo por qué? Pues por incapacidad, lamentablemente. Y te faltó una respuesta, ¿eh? Es un caso aislado. Es cierto. La tercera respuesta. Oigan, y ahí cabe también hacer mención que, bueno, algunos periodistas que incluso tuvieron un contacto directo con la familia decían que incluso la fiscalía había salido a confirmar que se trataba de este jovencito sin que siquiera la familia lo hubiera identificado. Entonces, creo que ese también es un tema en el que hay que tener sensibilidad, hay que pues informar a la familia primero de lo que está ocurriendo, de lo que se localiza y ya después hacerlo público. Ahora quisieron verse como muy rápidos en la respuesta porque obviamente en los últimos meses la Fiscalía del Estado pues había dejado incluso de dar comunicaciones, de dar ruedas de prensa, de brindar información, que la verdad es complicado que brinden información oportuna en los casos que generan controversia, y como que hoy quisieron verse como más rápidos con una respuesta, pero se olvidaron de esa parte de la sensibilidad que hay que tener con las familias de las víctimas. Oigan, y un dato interesante que me parece no podemos dejar de lado es que, híjole, cuando se trata de menores, así como cuando se trata de mujeres, yo sí creo que el tema duele mucho más todavía, ¿no? Duele mucho más. Y aquí cabría referir que en Jalisco, en lo que va del presente gobierno, 339 menores de edad han sido reportados como desaparecidos o no localizados. 339. De ellos, 30 han sido encontrados sin vida. Y esto sin contar el caso de Eduardo Gaitán, de acuerdo con estadísticas estas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Cifras que yo creo que a todos nos preocupan, ¿no? Sí, definitivamente las cifras siempre son alarmantes y son números fríos que pues dicen la realidad de lo que está ocurriendo en materia de seguridad. Y pues, ¿qué les parece? Un tema también muy, muy escabroso, que es pues el quinto comunicador asesinado en lo que va de este año.
2022. Marco Ernesto Islas Flores, que hasta el 2019 se encargaba de dirigir el portal Notiredes Mex, fue asesinado de 4 disparos. ¿En dónde creen? En Tijuana. En Tijuana, y se trata del quinto comunicador ultimado en lo que va de este año. Los otros son Roberto Toledo en Michoacán, Lourdes Maldonado y Margarito Martínez en Tijuana también, y Baja California, y desde luego José Luis Gamboa en Veracruz. El quinto, Osvaldo. Pues ojalá y aquí parara esta situación, pero pues desgraciadamente no. Al parecer, como dijera cierto personaje, al parecer, esta situación deja mucho que desear, ¿no? Y nos damos cuenta de que las cosas están tan mal y que se acentúan en ciertas localidades. Se hablaba pues en días pasados cuando ocurre la última ejecución, y volvía a llamar mucho la atención que era de nueva cuenta en Tijuana. Pues, ¿qué tienen los de Tijuana? O sea, ¿qué está pasando allá en esta situación? Y en el caso, por ejemplo, de Lourdes, que había una indirecta relación ahí del asesinato con Jaime Bonilla, y que el presidente, pues, de eso no ha comentado nada, ¿no? Y esta situación, a mí en lo particular me da mucho coraje. Hace días me preguntaban en una charla que tuvimos ahí, luego de una exposición que tenemos de caricatura, que si me daba miedo seguir dibujando en este tiempo tan difícil que era el periodismo en nuestro país. Yo decía, no, no me da miedo. La verdad es que no, y lo tengo que volver a decir, no, no me da miedo. Me da muchísimo coraje, me molesta bastante que haya tanta impunidad y que le hagan algo y le hagan muchas cosas a nuestros compañeros periodistas de todos lados, porque la impunidad es la que está matando también. Y eso lo tenemos que saber todos. O sea, habla mucho el presidente de que se está combatiendo la corrupción, y pues la verdad es que ni la corrupción ni la impunidad se ha terminado, así como él dice, como él alucina, como él en su mundo, en su micromundo, cree que todo está perfecto. La realidad lo está rebasando en muchos aspectos, y sobre todo en el tema de la seguridad. Porque esto el que al gremio periodístico le estén pegando tan fuerte, pues no es algo novedoso, no es algo de esta administración. O sea, es algo que ha pasado en muchos lados, se acentúa mucho en este tiempo, pero también le ha pegado a otros niveles, ¿no? O sea, lo platicamos ahorita de este jovencito, lo hemos platicado de lo que pasó en Zacatecas, que es la segunda masacre, ¿ya? O sea, en cuánto tiempo vuelven a presentarse toda esa cantidad de muertos, y la cantidad impresionante de fosas que se han encontrado aquí en Jalisco. O sea, la seguridad está tremenda y hay una ingobernabilidad por todos lados, pero están más apurados en echarle pleito a Pedro Sola, que es un comunicador de chismes del espectáculo, y poniéndose al tú por tú el presidente. O sea, pues, qué mamada esos consejos, la verdad. O sea, eso no se puede hacer. Eso no. Definitivamente que no. Y bueno, a todo esto, bueno, hay que señalar también que pues el presidente parece que tiene una guerra declarada con la prensa, ¿no? Todo aquel que no opine o piense como él es opción y motivo de irse en contra de ellos, ¿no, Ale? Y creo que esta cuestión pues, de quién es quién en los medios, como que más que ayudar, ha generado más conflicto, ¿no? Más enemistad y más, pues, menos empatía. Definitivamente el discurso de odio a lo único que te lleva es a que haya más odio. Muestra de ello es la cantidad de periodistas que han sido asesinados en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si en las estadísticas de artículo 19 dicen que del año 2000 hasta la fecha son 149 los periodistas que van asesinados, pero solamente en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador van 29. Y esto por supuesto que tiene que ver con los discursos de odio. Si desde
desde esa tribuna que es la más importante del país y el presidente de la República se pone a cuestionar la credibilidad, el nombre, la reputación, a afectar todo este tipo de circunstancias de los periodistas, porque no le gusta lo que se publica, porque no le gustan las investigaciones que se hacen, claro, sin dar argumentos que sustenten lo contrario, es decir, solamente critica, se enoja, ofende, pero no lo desmiente, no desmiente esas investigaciones que se han hecho, pero todo esto genera ese discurso de odio. ¿Y qué podemos decir? Pues que esto pasa y pasa en nuestro país y seguirá pasando porque simple y sencillamente no pasa nada después. La impunidad, como bien lo decían mis compañeros también, pues es lo que pues es el alimento de este tipo de circunstancias, de homicidios, de inseguridad, de que el ajuste de cuentas sea tan fácil como matar a una persona, porque no pasa nada. ¿Cuántos crímenes de periodistas se han resuelto? Ninguno, creo. ¿Cuántas personas han ido a la cárcel por haber matado a un periodista? No tengo los datos certeros, pero creo que ninguno. Entonces, si no se resuelven estos casos, si no pasa nada después de, pues es muy fácil callar las voces así, ¿no? Y lo hemos dicho en muchas ocasiones, pues la verdad no se calla matando periodistas, pero vaya que estos discursos de odio incrementan a que este tipo de situaciones sigan dándose y que México se convierta en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Nosotros no estamos en guerra, no vivimos una situación complicada, digamos, como algunos otros países donde podríamos pensar pues que es muy difícil ejercer el periodismo, pero la situación que vivimos, la inseguridad que vivimos, el nivel que tiene ya de penetración quizá el narcotráfico y demás, pues son hechos que nos dejan claramente ver pues que ejercer el periodismo cada vez se vuelve más difícil. Y creo que sí, algo específicamente está ocurriendo en Tijuana, en Baja California, porque 3 de los 5 que han sido asesinados en lo que va del año en estas 5 semanas, que además es una cifra récord de periodistas asesinados, y nos vamos así, pues no sé cómo vamos a terminar el año definitivamente, pero algo debe de estar pasando específicamente en Baja California y las autoridades deberían de estar realizando ya una investigación sobre lo que está ocurriendo con el tema de los periodistas, con las libertades para ejercer esta profesión que nos gusta, que nos apasiona, pero que cada vez se ha vuelto más riesgoso poder hacerlo de una manera en la que no pongas en riesgo tu vida. Así es que, y no solamente pasa esto con los periodistas, creo que el tema de los homicidios en general, de las desapariciones, de todo este tipo de circunstancias tiene que ver con lo mismo, no pasa nada. Y si no hay una solución, si no hay personas en la cárcel o personas detenidas, pues se vuelve muy fácil seguirlo haciendo y lamentablemente pues es la tendencia que hemos visto cada vez más a la alza. Matar al mensajero, ¿no, José Ángel? Ah, perdón. No, y no solo en el tema de los periodistas, prácticamente en cualquier delito que se está cometiendo en esta localidad, pues pasa inadvertido. O sea, cualquiera puede hacer algo aquí en Jalisco y no le van a hacer nada. Así es. Pues decía matar al mensajero, ¿no, José Ángel? Lamentablemente, y déjenme les comento, a ver, este dato que nos dabas, Alejandra, efectivamente también lo había visto yo de artículo 19 de cuántos periodistas asesinados, pero hay otro que es de la propia Secretaría de Gobernación que habla de que al corte de octubre de 2021, octubre de 2021, se tenían registrados 47 asesinatos de periodistas desde el inicio de la actual administración. Hasta octubre de 2021, de 2018 a octubre de 2021, 47. De esas, de acuerdo con esta información, solamente se habían dictado sentencia en 5 casos. 9% de las víctimas habían recibido justicia. 7 seguían en proceso de judicialización, lo cual representa el 9%. 33 en fase de investigación y 2 no tenían ejercicio de la acción penal, es decir, el 4%. De acuerdo con los propios datos de la Secretaría de Gobernación, los agresores estaban vinculados principalmente a servidores públicos municipales en el 43% de los casos, seguidos por la delincuencia organizada con el 33.5%. En tanto, los patrones de agresión que más predominan son las amenazas, agresiones físicas y robo. Les dije que son datos a octubre de 2021. Es decir, hasta este momento se superó ya el número de 50 asesinatos de periodistas durante la presente administración. 5 en lo que va del año. Además de un atentado que no derivó en la muerte del periodista, que también lo recordarán, ocurrió, si no me equivoco, la semana anterior. Oigan, el año pasado fueron 7.
Y todavía me pregunto, ¿cuál podría ser el motivo para asesinar a Marcos Ernesto la madrugada de este domingo? Su página que administraba, notiredes.mx, se encontraba sin operar durante más de año y medio. Él ciertamente también es hijo de un periodista, Marco Antonio Islas Parra, que es director de Zona Norte de Tijuana, y también era sobrino del periodista Víctor Islas. Hace unos días, ahí en Tijuana, la Cámara de Comercio, la Cámara Nacional de Comercio y Turismo, en la voz de su presidente Jorge Macías Jiménez, dijo que actualmente se vivía en Tijuana un aumento de la ola de violencia. Y bueno, pues ahí vemos el resultado, entre otros, hacia los periodistas, pero seguro también al resto de los ciudadanos, lo cual también contrasta con los datos del gobierno federal, que dice que allá en Baja California las cosas están muy bien. Fíjense, les voy a contar una anécdota de algo que me acaba de suceder hace menos de 2 horas. En uno de los tantos chats que todos tenemos a través de WhatsApp, hay uno que comparto con amigos desde la secundaria. Y empezaron a comentar esto del asesinato, el 5º asesinato de un periodista. Y el mensaje de uno de ellos a su servidor es: tú por eso mejor no te metas con los políticos. No hables de los políticos. Me llamó la atención por 2 aspectos. Pareciera que como sociedad nos queremos resignar a mejor quedarnos callados, en vez de exigir que se acabe la impunidad, que haya justicia y que se acabe la corrupción. 2, a priori, como que creemos que los que tienen que ver con estos asesinatos de periodistas son más bien los políticos, ni siquiera la delincuencia organizada, que a veces hasta se confunden o están coludidos. Pero bueno, es un tema que en lo particular me llamaba la atención. Lamentable lo que está sucediendo, no podemos limitarnos a decir que está terrible la matanza de periodistas, está terrible la inseguridad, y ya está quedando claro que pues también estas políticas que han asumido tanto a nivel de gobiernos estatales como a nivel de gobierno federal no están dando resultado, ni siquiera con la militarización del país, que por sí sola conlleva también otros riesgos. Vuelvo a tomar parte de lo que dice Cuauhtémoc Cárdenas en esta entrevista que otorgó a Proceso, en la cual dice, bueno, pues es que no es el camino, más bien se tiene que llegar a mandos civiles en las corporaciones, inclusive la Guardia Nacional. Pero nuestro presidente, por el contrario, pareciera que todo se lo quiere dejar en manos a las milicias. En realidad, ¿es el camino indicado? Lo dejo como pregunta. Buena pregunta, ¿quién debe contestarla? Pues en este sentido, vemos cómo en redes sociales se ha dado el enfrentamiento, ¿no? Entre Osvaldo, entre el mismo presidente y Broso. Ese dimes y diretes, ¿no? O sea, te das cuenta cómo la polarización de un solo tema se vuelve la agenda nuestra de cada día. O sea, de repente hay veces que yo al menos en lo particular, que mi chamba es ilustrar temas que tienen que ver con el momento u opinar a través de una ilustración. Hay días que digo, otra vez el mismo, o sea, otra vez pan ay no, o sea, pero es que no te dan otra opción. Y tenemos muchos meses ya padeciendo de esta situación y volvemos a caer en el mismo agujero. La mentira contra la verdad de alguien, ¿sí? O sea, en este caso el presidente aseguraba una cosa cuando incluso, entre comillas, reta a Víctor Trujillo en su personaje de Broso, que inteligentemente, creo yo, lo hizo de responder y de subir la publicación de su video donde le respondía todo lo que le respondió hasta el viernes ya muy tarde, pues con la misma intensidad, para que tuviera esa intensidad de fin de semana y que la gente lo estuviera masticando, como fue el caso del tema del hijo y la casa allá en Houston, ¿no? Le dio todo el fin de semana a la gente para que hiciera sus propias conclusiones. Pero te das cuenta que estamos enfrascados en una situación donde, y te preguntas, ¿y la oposición en este país? ¿Y los partidos que son el contra? O sea, no existe una oposición en este momento. Digo, no sé si haya una posición de parte de ellos como para decir que están oponiéndose a algo. Lo que sí, da mucho que desear y de verdad da pena ajena que en lugar de que el presidente esté metiéndose en una situación de poder
contrarrestar lo que está sucediendo en estos momentos en el país, pues se la pase buscando chismes del espectáculo, como les decía hace rato, y censurando periodistas cuando anteriormente o sea, sabíamos que una de sus periodistas favoritas era Carmen Aristegui y que ahora ya con una situación similar a la de la crítica, pues ya también le sacó la tarjeta roja y ya la puso en la lista de sus enemigos. Pues entonces, ¿en dónde vamos a parar con todo esto? Y él también es uno de los provocadores de la violencia contra el periodismo, aunque diga que no. Definitivamente. ¿Ibas a comentar algo, José Ángel? No, bueno, lo que pasa es que nada más responderle a Osvaldo cuando dice que, ¿y la oposición? Osvaldo, pues la oposición yo creo que mejor se queda calladita porque también tienen muchos, la mayoría, tal vez no todos, una colota igual de larga. Entonces, ¿para qué critican? ¿Para qué cuestionan? Si para colmo de males en este momento, quien se encuentra viviendo en Palacio Nacional, pues tiene la sartén por el mango, tiene toda la información, tiene todos los datos, pues de la colota de estos. Entonces, a veces mejor hay que medirle porque no vaya a ser, ¿verdad? No vaya a ser que salga vengativo, que también lo es. No, no creo que sea así. Ale, te escuchamos. Es que es parte de lo que platicábamos desde hace rato, ¿no? Desde ese púlpito que tiene el presidente de la República, se hacen críticas, se hacen señalamientos y lo decíamos, ¿no? Desde que le sacan este reportaje, pues de los lujos con los que vive su hijo mayor en Estados Unidos, que va en contra de la austeridad republicana que tanto ha pregonado, de que pues no necesitamos más de lo básico, dice él, para sobrevivir. Bueno, pues ahí está la clara muestra y cuando exhiben a su hijo, pues teniendo todos estos lujos, a José Ramón López Beltrán, de cómo vive en Houston, de pues el valor de las mansiones y también pues de las relaciones que existen ahí justamente con algunos contratos que se han dado con Pemex, que ese es tema aparte por supuesto también, pues esto nos deja ver pues que al presidente de la República no le están gustando este tipo de investigaciones, bueno, no le gusta cualquier tipo de crítica tampoco y no son capaces de sobrellevarlas, pero tampoco son capaces de desmentirlas, porque lo único que hace al final de cuentas es atacar a estos periodistas, que volvemos a lo mismo, nos lleva a este círculo de violencia. Si el presidente ataca a este grupo de periodistas, pues obviamente los seguidores fieles y acérrimos de Andrés Manuel López Obrador, pues también tienen ese odio por estos periodistas, que lo único que están haciendo es su trabajo, ese es el periodismo o es la finalidad del periodismo. Y no es que estos periodistas pues sean contra AMLO o estén contra AMLO al 100%, sino que es parte del trabajo que se hace. Nuestro trabajo pues es dar a conocer pues las irregularidades, los posibles actos de corrupción o conflictos de intereses que pueden darse y demás, y es lo que debemos hacer, no quedarnos callados a solamente replicar lo que al señor le gusta decir en sus conferencias del día a día, que por cierto siempre saca temas pues que distraen la atención de los ciudadanos de los verdaderamente esenciales. Entonces el riesgo estriba aquí justamente en que este tipo de comentarios pues son los que buscan acallar a los periodistas, porque si no van a hablar mal de ti y te vas a llenar de haters, de bots en tus redes sociales que te van a amenazar y demás, y buscar pues que ya nadie hable mal de él, que es lo que quiere en realidad, pero pues no va a dejar de ocurrir. Al final de cuentas es una labor de los periodistas y siempre habrá pues quien siga generando este tipo de investigaciones, este tipo de situaciones para que la información que tiene que conocer el ciudadano pues la conozca, y al final de cuentas el ciudadano es el que terminará generándose una opinión de si cree o no lo que se está reflejando, porque al final de cuentas es eso, es exponer los hechos, ya la gente decide si los cree o no, pero eso no significa que el periodista pues sea un corrupto o todos los señalamientos que ha hecho el presidente de los periodistas. Y aquí cabe destacar una cosa, que la gran mayoría de los periodistas encumbrados, por llamarlo de alguna manera, a nivel nacional, que tuvieron algunas palabras de crítica hacia el hijo del presidente, exponían en sus redes sociales que el hijo del presidente les había bloqueado en su cuenta de Twitter. Esto también claramente es una respuesta, aunque no diga nada, obviamente el bloquear a la gente que te critica es una respuesta. Así es, el gobierno debe estar más abierto a la crítica porque es necesaria la crítica hacia el gobierno, ¿no?
Sí, José Ángel. Miren, en este tema me voy a lo de los periodistas para luego irme realmente a lo que tendría que plantear en este asunto. También seamos honestos, digo, porque lo primero que nos van a decir es que, bueno, es que ustedes están defendiendo también a esos periodistas que en su momento fueron beneficiados por sexenios pasados y demás. Vámonos por parte. Yo creo que nadie está tratando de meter las manos al fuego por nadie más. En una de esas, yo no me atrevo a meter las manos al fuego ni por mí mismo a estas alturas. Ya con esto les digo todo. Pero una cosa es que tal vez estos periodistas a los que ahora se les cuestiona, en su momento tuvieron algún convenio de publicidad con otros gobiernos, y otra cosa es que tal vez hayan actuado mal. Si les tienen pruebas de que procedieron mal, no tendría que habérseles señalado desde el púlpito, sino con denuncias en específico, investigaciones en su contra y en todo caso proceder conforme a derecho, y es la mejor manera de que paguen las consecuencias de sus actos. No así con críticas. En principio tendríamos que decir, tener un convenio de publicidad, si ellos tienen sus propias empresas, o un convenio de lo que ustedes gusten, pues no es delito, porque inclusive los políticos, y ahí sí hay conflicto de interés, en muchas ocasiones crean sus propias empresas para poder venderle al gobierno, y eso al final sí se puede constituir como una falta, como un delito. Por último les diría, yo sí sigo creyendo que todos estos son distractores del presidente para esquivar lo importante. La corrupción, México, 38, en el último lugar entre los países de la OCDE, en el índice de percepción de la corrupción 2021. Está en el lugar 124 de 180 naciones evaluadas. Nos falta lo de Delfina, nos falta lo de la Casa de Pijo, nos falta lo de sus hermanos, nos falta muchísimos temas que responda la autoridad, no solamente desde el púlpito, diciendo no pasa nada, porque seguimos creyendo que solamente como dogma de fe se debe manejar, y no. Pues de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos en este día. Siga disfrutando su día de asueto. Nosotros aquí lo esperamos el próximo miércoles con más del Timbre. Que tengan una excelente semana. Hasta entonces.